Buenos días. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación a continuación de la profesora María Teresa González Astudillo, Maite. Y en primer lugar, le quiero agradecer realmente que haya aceptado colaborar con la sección de matemáticas de la Universidad de La Laguna eh, para participar en la celebración de estos actos del 50 aniversario, actos que por las circunstancias que nos ha tocado vivir, pues tienen todas estas novedades y singularidades que en ningún momento habíamos pensado que íbamos a tener. Y en segundo lugar, también le quiero agradecer a Maite su gentileza y valentía por atreverse a viajar desde Salamanca hasta Tenerife en los tiempos que corren, porque obviamente ella ha pensado, igual que hemos pensado nosotros, que un taller de matemáticas no es exactamente igual hacerlo totalmente online que al menos de disponer de la presencialidad de algunas personas que gentilmente se han prestado a asistir y que se encuentran ahora mismo en la sala de la Fundación. La profesora González Astudillo es profesora titular del área de didáctica de la matemática de la Universidad de Salamanca. Ha sido directora del Departamento de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales en esa universidad y actualmente es la presidenta de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, sociedad a nivel nacional, que forma también parte del CEMAT, el Comité Español de Matemáticas. La profesora González Astudillo, Maite, ha dirigido un gran número de tesis doctorales, tanto a estudiantes de doctorado nacionales como a estudiantes de doctorado extranjeros dentro de su programa de doctorado antiguamente. Además, tiene un gran número de publicaciones en el campo de la didáctica de las matemáticas, tanto en revistas nacionales como revistas internacionales. También ha participado en un gran número de simposios y congresos nacionales e internacionales, presentando ponencias invitadas en algunos casos y comunicaciones aceptadas y revisadas por referees internacionales. Hemos tenido ocasión de participar, de colaborar desde hace bastantes años en diferentes proyectos de investigación del Plan Nacional y actualmente formamos parte de un mismo equipo de trabajo en un proyecto del Plan Nacional en el que colaboran investigadores de esta universidad, de Salamanca, de México, de Chile, etcétera, etcétera. Actualmente su investigación se centra en varios campos o en varios ámbitos de la didáctica de la matemática relacionados con la historia de la matemática utilizada para la enseñanza, formación de profesores de matemáticas, pensamiento matemático avanzado, así como la resolución de problemas y modelización haciendo uso de recursos tecnológicos. Pues sin más preámbulos, le doy la palabra a Maite y esperemos que las expectativas que se ha puesto en el desarrollo de este taller se cubran. Muchas gracias. Adelante, Maite, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Para mí es un placer estar en la Universidad de La Laguna porque, bueno, aquí tengo muchos amigos, muchos compañeros como Matías y, bueno, pues el hecho de que me haya invitado precisamente a la celebración de este 50 aniversario de los estudios de La Laguna a través del Centro de Cultura Científica, pues para mí ha sido pues un honor participar. Y la verdad es que he puesto bastante interés en venir aquí porque me parecía que celebrar un aniversario sin estar presente y además realizar un taller también sin estar presente a pesar de la situación en la que nos encontramos, pues era una situación un poco extraña, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí es un placer siempre venir aquí a La Laguna y encontrarme, pues eso, con amigos, con compañeros, con trabajo y para cualquier cosa, pues ya sabe que me tienen pues a su disposición.
A ver, para empezar así un poco ir calentando, ir viendo pues algunas cuestiones acerca del taller. El taller lo he tenido que ir modificando sobre la marcha debido también fundamentalmente a las cuestiones relacionadas con la pandemia, porque en principio pues el título que había puesto pues iba enfocado en otro sentido, pero bueno, iremos acercándonos poco a poco a ese título. A lo mejor no llegamos hasta el final, pero iremos acercándonos hacia ese final. ¿Por qué utilizar el logaritmo? Bueno, en el logaritmo llevo bastante tiempo trabajando, yo he dirigido varias tesis y hemos realizado varias investigaciones y la verdad que el logaritmo es uno de los temas que quizás se ha investigado menos desde el punto de vista de la didáctica de la matemática, pero que es un concepto muy rico y muy complicado para los alumnos y se enseña francamente mal. Entonces, bueno, pues esas serán diferentes justificaciones para utilizar el asunto este del logaritmo. ¿Por qué la historia de la matemática? Porque también la historia se está dejando un poco de lado y la historia nos da muchas pautas acerca de cómo están construidos los conceptos matemáticos y cuáles fueron las dificultades que tuvieron los diferentes matemáticos a lo largo de la historia, cómo las superaron, cuáles fueron los diferentes enfoques que utilizaron, cuáles fueron los problemas que querían resolver en cada momento y demás. Claro, la historia ha ido avanzando y desde la historia hemos llegado a las nuevas tecnologías. La cuestión es que ahora, pues en este momento y además en la situación en la que nos encontramos, vuelvo a insistir, pues las nuevas tecnologías están presentes en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en cualquier aspecto de nuestra vida. Las cuestiones familiares, nos conectamos por videoconferencia con nuestra familia para estar más en contacto con ellos, es decir, que al final siempre tendemos a utilizar las nuevas tecnologías. Claro, el asunto es que ahora cuando se enseña a los alumnos cuestiones como, por ejemplo, el concepto del logaritmo, y dado que utilizamos las nuevas tecnologías, pues los alumnos disponen de una calculadora, como la que aparece en la pantalla o como la que tienen nuestras compañeras aquí en la sala o como la que tenéis muchos de vosotros en vuestra casa. Entonces, muchas veces los alumnos asocian el logaritmo con una tecla de la calculadora. Ese es el significado que le dan al logaritmo, en la tecla que existe en la calculadora y entonces ellos simplemente le dan a la tecla y les calcula algo. Pero ¿cómo hace la calculadora ese cálculo? ¿O de dónde viene esa idea del logaritmo? Al final, pues no sabemos muy bien qué idea tienen los alumnos acerca del logaritmo o con qué cosas se quedan. Para ellos ya digo que simplemente pues, se reduce a una tecla. Y entonces de ahí viene un poco la justificación de por qué utilizar este título o este taller. Entonces vamos a ir profundizando en cómo a lo largo de la historia de las matemáticas se ha ido construyendo la noción del logaritmo desde los primeros intentos que hicieron los matemáticos hasta pues casi, bueno, nos vamos a reducir prácticamente a un periodo muy concreto que va desde el siglo XV hasta aproximadamente el siglo XVII, que fue cuando surgió principalmente este concepto y donde está casi el meollo de la cuestión, quizás las cuestiones más interesantes acerca del logaritmo. Y entonces, para empezar, no sé si llega. Ahora no funciona. Antes sí lo hemos probado y funcionaba. No sé si se habrá parado. Si se le da simplemente aquí a la flecha, a lo mejor aquí, ya está. Lo que no sé es por qué no funciona esto, porque antes lo habíamos probado y sí funcionaba. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, la primera actividad que vamos a hacer va a ser un poco de romper el hielo para pues ver cuáles son las ideas que tenemos acerca del logaritmo.
He planteado alguna serie de preguntas, no es necesario contestar a ellas, sino simplemente pues decir lo que pensamos o lo que recordamos o que nos sugiere. Y entonces la idea es que participemos y que vayamos contestando a estas preguntas y luego yo ya os diré algunas cuestiones. Entonces, no hace falta que, por ejemplo, he puesto esta primera pregunta de qué es el logaritmo, no hace falta dar una definición exacta del logaritmo, pero sí, pues, ¿qué nos recuerda? O a qué asociamos nosotros la idea de logaritmo. Entonces, si queréis contestar por aquí a ver qué recordáis del logaritmo. Yo recuerdo, voy a hacer una burladita y se van a reír todos mis compañeros, pero recuerdo que puede ser lo contrario a la exponencial, ¿no? Lo contrario a la exponencial, muy bien. O sea que asociamos el logaritmo como inversa de la exponencial. En la exponencial lo que hacemos es un número, lo elevamos a una potencia, esa potencia va variando, entonces lo podemos elevar a 1, a 2, a 3, a 4, a diferentes números, y cuando nosotros queremos, en lugar de elevar un número a un exponente, calcular el exponente, entonces buscamos el logaritmo de ese resultado con esa base, con esa idea. ¿Alguna otra idea que nos indique algo del logaritmo? Sí, un poco está asociado, pues eso, con las multiplicaciones, con las potencias y la inversa de esa idea. ¿Alguna otra idea que nos sugiera el logaritmo? A mí me recuerda verlo en trigonometría también. Está relacionado también con la trigonometría, ¿de acuerdo? Eso ya lo veremos más adelante porque efectivamente hay cuestiones que son comunes al logaritmo y a la trigonometría. ¿Alguna otra cuestión? ¿Para qué usamos los logaritmos? O sea, ¿sabéis alguna aplicación o alguna cuestión, alguna situación en la que se usen los logaritmos? Bueno, se puede utilizar para funciones físicas, por ejemplo, ¿no? Para funciones físicas, como por ejemplo... A ver si recuerdo alguna. ¿Alguna relacionada que esté relacionada con el sonido, por ejemplo? Por ejemplo, con el sonido, con la propagación del sonido, por ejemplo. ¿Alguna otra idea? Por ejemplo, los que están en Internet, en Google Meet. Por el chat, para hacer transformaciones. Para hacer transformaciones, por ejemplo, esa es una respuesta muy interesante porque esa es una de las bases de la construcción de los logaritmos. Otro pone escribir datos en escala logarítmica. Escribir datos en escalas logarítmicas. Por ejemplo, las escalas logarítmicas son muy interesantes. No sé si os habéis fijado que ahora con el asunto del coronavirus, pues las informaciones que se dan a nivel mundial, pues aparece una gráfica de la propagación de los contagios y podemos utilizar el tipo de escala, si queremos una escala normal o si queremos una escala logarítmica, ¿no? Entonces ahí tenemos una aplicación de los logaritmos, ¿de acuerdo? Los logaritmos están presentes en muchas cuestiones, a veces no somos conscientes de cuándo los usamos, pero hay muchas aplicaciones. Claro, una pregunta que podemos hacernos, que de hecho nos hemos hecho desde el punto de vista de la enseñanza de los logaritmos, es que los logaritmos se han convertido, como he dicho antes, en un cálculo de un número, bien a través de la calculadora o antiguamente con las tablas de los logaritmos. A veces lo hacemos como inversa de la exponencial, como muy bien ha dicho antes Laura, pero claro, como inversa de la exponencial cuando el exponente es un número natural, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos hacer las multiplicaciones, podemos multiplicar varias veces cuando el exponente es un número natural. Si tenemos un número elevado a 5, multiplicamos 5 veces. Pero ¿qué pasa o cómo hacemos o cómo resolvemos la situación cuando tenemos un número elevado a un exponente y el exponente es un número irracional? ¿Alguna idea? Quizás aquí he dado un salto bastante grande, ¿no? Porque podríamos preguntarnos antes, sí, está muy claro qué pasa cuando los exponentes son naturales, pero ¿qué pasa cuando los exponentes son fracciones, por ejemplo? Si tenemos 3 elevado a un medio, que podría ser el más sencillo.
¿Cómo cómo calcularíamos 3 elevado a un medio? Eso es como una raíz cuadrada, ¿no? Como la raíz cuadrada, ¿vale? Ahí ya lo tenemos un poco más complicado, pero podemos llegar a calcularlo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tenemos 3 elevado a raíz cuadrada de 2? ¿Cómo justificamos ese cálculo? ¿Cómo lo hacemos? Efectivamente lo podemos hacer con las calculadoras, pero ¿y qué significado le damos a los niños, a los alumnos en clase de 3 elevado a raíz de 2 o cómo calcular 3 elevado a raíz de 2? Intentaría pasar el 2 a una potencia. ¿Qué? Intentaría pasar la raíz de 2 a una potencia. ¿Cómo? 2 elevado a un medio. Sí, exacto. O sea, 3, eso sería 3 elevado a 2 elevado a un medio, ¿no? Tenemos un exponente y otro exponente. En realidad es lo mismo, ¿no? Sí, pero no sé. Como que potencia a veces. Bueno, pero ahí quería llegar un poco, ¿no? Que ya nos encontramos, parece que las cosas estaban muy claras, que teníamos muy claro cómo hacer potencias, cómo calcular potencias, pero cuando llegamos a una situación de este tipo, ya la cosa se complica. Y en el colegio se explica, en el centro se explica esto, cómo podemos hacer esto. Entonces, esa es una de las preguntas que podríamos hacer. Voy a ver si esto me... Ah, ahora ya se funciona. Vale, perfecto. Bueno, y tenemos, por ejemplo, también una de las cosas que hemos dicho, que se han dicho antes en el chat, es para realizar transformaciones, los logaritmos, y tenemos las propiedades de los exponentes, que también luego se transforman, los podemos transformar en propiedades en los logaritmos. Entonces, ¿cómo podemos justificar, por ejemplo, esa propiedad de que a elevado a x por a elevado a y es igual a a elevado pues, a x más y? ¿No? Lo podemos explicar aplicando los logaritmos, ¿no? Podemos hacerlo lo podemos hacer con potencias o lo podemos hacer con logaritmos, claro. Aplicando a cada lado. ¿Aplicando? A cada ladito, ¿no? Aplicándolo a cada lado. Pero claro, ¿cómo explicamos así lo que hacemos es como un bucle? ¿Cómo explicamos cuál es la propiedad que cumplen los logaritmos, ¿no? Que en realidad una está relacionada con la otra. Esto lo veremos a lo largo del taller. ¿Cómo demostramos, por ejemplo, que siempre tenemos que para cada i mayor que 0 siempre hay algún número x tal que a elevado a x es igual a y? Aquí, como digo, lo que he puesto han sido una serie de preguntas para que reflexionemos, no tanto para que contestemos, sino para que reflexionemos cuál es la problemática que entraña este concepto de logaritmo. O, por ejemplo, cuál es el origen de la palabra logaritmo. ¿Por qué utilizamos el término logaritmo? ¿Quién empezó a utilizar este término? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? O cómo apareció, por ejemplo, el número e. El número e es un número interesante, quizás no tiene tanta no tanta importancia, porque sí que la tiene, pero a lo mejor no se le da tanta importancia desde el punto de vista educativo como al número pi, ¿no? Que el número pi se define de una manera muy sencilla, como la razón que existe entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, ¿no? Entonces esa relación es relativamente sencilla, aunque el número pi sea un número complicado. Pero ¿y qué pasa con el número e? ¿De dónde surge el número e? Porque se establece que es el límite de la sucesión esa que aparece en la pantalla, que es una sucesión infinita bastante complicada. ¿Y por qué utilizamos los logaritmos neperianos, los logaritmos de base? ¿De dónde surgen los logaritmos neperianos? ¿Por qué se utilizó esa base? ¿De dónde surge esa base? Claro, todas estas cosas tienen que ver un poco con la historia de la matemática. Y entonces, bueno, pues de ahí viene la idea de realizar este taller, ¿vale? Y vamos a ir, esta sería como si dijéramos la primera actividad de entrar en materia, de ver, bueno, pues cuál es la problemática.
Ahí os he puesto la gráfica del logaritmo utilizando diferentes bases, ¿no? Pues esa es la idea que tenemos de la gráfica del logaritmo, que es una función como esa que aparecen en la pantalla. Entonces, normalmente el logaritmo lo relacionamos o bien con un cálculo o bien con una función que tiene esa gráfica, ¿no? Vale. Vamos a ver, os voy a poner un vídeo que es un vídeo cortito para que veáis algo también relacionado con los logaritmos, con lo último que hemos mencionado anteriormente, que es el número e. Y es muy cortito, yo creo que es bastante ilustrativo y además la persona que realiza estos vídeos, tenéis muchos vídeos de estos en internet y es una persona muy dinámica que comunica bastante bien y hace un poco el payaso, ¿no? Yo no soy capaz de hacer tanto el payaso como él y entonces, bueno, pues comunica muy bien las ideas matemáticas. Entonces vamos a verlo, no sé si simplemente... A ver si entra. Es simplemente darle a la flecha para ver, para que se lance el vídeo. Ese tipo de vídeo es que es un enlace de YouTube, ¿no? Sí, es un enlace a YouTube, sí. No, tiene que ser desde la presentación porque si no, así no enlaza. Lo que no sé es por qué, sí que aparece la flecha, pero no sé por qué no enlaza no se corre la presentación. Bueno, y si no pasamos a la actividad siguiente. Bueno, ahí ya se ha lanzado. Lo que pasa es que no se oye. A lo mejor en Google, los de Google, sí, los que estén en Meet sí que lo están oyendo, pero... Bueno, pues si no pasamos a la siguiente actividad, de todas formas podéis verlo en cualquier momento, simplemente con que pongáis el número E en internet, buscáis vídeos del número E y ya os veréis cómo aparece este vídeo. Es un vídeo en el que, bueno, pues se da cuál es la idea esta del número E, las diferencias que existen entre el número E y el número pi, ¿de acuerdo? Los dos son números irracionales. Pero ya os digo, bueno, pues que el número pi pues lo conoce toda la población y en cambio el número e es un número bastante desconocido. Entonces, bueno, pues habla un poco de estas dos cuestiones y era una actividad en definitiva de motivación simplemente para ver el vídeo y pues eso, que estuviera relacionado un poco con los logaritmos. Y entonces ahora ya vamos a entrar un poco en materia y vamos a empezar desde el principio. Desde el principio de la prehistoria de... Sí, la presentación. Ok. La quitaron. ¿La presentación? La quitaron. Que se ha quitado la presentación. Sí. Se ha quitado la presentación, dice. Están intentando arreglarlo. Bueno, la primera actividad es una actividad muy sencilla mientras lo arreglan. Como os decía, la idea es partir de la prehistoria de los logaritmos, desde los inicios, las primeras ideas que tuvieron que ver con los logaritmos. Entonces, aunque podemos encontrar algunas ideas iniciales ya en la época de Aristóteles, quizás la primera idea que pueda tener una relación más potente con el logaritmo es esta de... Lo que pasa es que no se ve bien ahí, no sé qué le ha pasado, que no se ve bien.
La primera idea que apareció o que empezó a desarrollarse en relación con el logaritmo tiene que ver con un matemático del siglo XVI que se llamaba Miguel Stiefel, del siglo XV-XVI, que se llamaba Miguel Stiefel, y lo que hacía era establecer una relación entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica. Ahí tenéis el libro en el que se apareció por primera vez esta idea, y lo que vamos a hacer un poco en este caso, en esta actividad, va a ser recuperar esas ideas que tenía Stiefel. ¿De acuerdo? Vamos, y va a ser muy sencillo. Entonces, lo que tenemos ahí es simplemente una tabla. Él empezó con una tabla de este tipo. La idea es recuperar esa noción que hemos dicho al principio de buscar la idea del logaritmo en las potencias, ¿de acuerdo? Y entonces pues vamos a empezar con unas potencias sencillas, en este caso que son potencias de 2. En este caso va a ser muy sencillito. Entonces tenemos que rellenar una tabla de este tipo en el que tenemos en la primera fila los exponentes de las potencias y en la segunda fila pues tenemos que colocar el resultado de elevar el número 2 a cada uno de esos exponentes. Yo creo que eso es muy sencillo, simplemente vamos rellenando, luego vamos a continuar a partir de esta tabla. No sé si tenemos algún borrador o así para limpiar la pizarra. Ah, perdona. Vamos a hacer un momentito que estamos comprobando que los compañeros están viendo la presentación. Entonces, tenemos la tabla, la vamos rellenando y ya está. O sea, si tenemos el primer exponente es menos 3, 2 elevado a menos 3, ¿será cuánto? 1/8, ¿vale? 2 elevado a menos 3 Cuando lo leemos, contiene 2 elevado a menos 1 es un medio. es igual a 1 partido 2 al cubo y es 1/8. Se da la vuelta. Que es 1/8, ¿vale? El siguiente exponente sería menos 2, entonces la potencia sería 2 elevado a menos 2, que es igual a 1/4. En el siguiente tendríamos 2 elevado a menos 1, que sería 1/2. 1/2, sí. El siguiente, 2 elevado a 0. 1. 1. ¿Todo el mundo de acuerdo que es 1? El siguiente sería 2 elevado a 1, que es 2. El siguiente 2 al cuadrado es 4. 4, sí. El siguiente 2 al cubo, 8. que sería 8. El siguiente 2 a la cuarta, que sería 16. 2 a la quinta, que serían 32. Y 2 a la sexta, que serían 64. ¿De acuerdo? Ya tenemos la tabla completada. ¿De acuerdo? Listo. Pues vamos a seguir. Una vez que ya la tenemos completada y ya también la tenemos en la pantalla rellena, vamos a utilizar la tabla. Esto es lo que hacía Stiefel. Vamos a utilizar la tabla para calcular 2 por 16. En lugar de hacer el algoritmo habitual de multiplicar 2 por 16, ¿cómo haríamos para realizar esa multiplicación? ¿Se nos ocurre por aquí, María, por ejemplo? Yo cambiaría el 16 por 2 elevado a 4. Efectivamente, muy bien. La quinta, 32. 2 elevado a 16 es 2 elevado a 4. Si multiplicamos 2 por 2 elevado a 4, nos queda 2 elevado a 5. Lo escribo aquí. 2 por 16 es 2 por 2 a la cuarta, que sería 2 elevado a 1 más 4, que sería 2 elevado a 5. Y entonces, si vemos en la tabla, debajo del 5 tenemos el número 32. Es decir, que 2 por 16 nos tiene que dar igual a 32.
O sea, es una manera de multiplicar realizando, en definitiva, sumas, ¿vale? Lo que hacemos es sumar los exponentes, pero en realidad estamos multiplicando números, ¿de acuerdo? Y estamos transformando. Tenemos que ser conscientes que en la primera fila lo que tenemos es una sucesión aritmética, quiere decir eso, que la diferencia entre dos números consecutivos es constante. Del -3 a -2 pues hay una unidad, de -2 a -1 hay una unidad y así sucesivamente. En ese caso esa diferencia siempre es constante y la sucesión de abajo es una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque los términos consecutivos los conseguimos multiplicando por 2. O sea, arriba sumamos y abajo lo que hacemos es multiplicar. La sucesión de arriba es una sucesión aritmética y la sucesión de la fila segunda es una sucesión geométrica. Entonces, ya sabemos que podemos utilizar esta tabla para realizar multiplicaciones. Uy, perdón. Claro, pero estas multiplicaciones con esta tabla son muy limitadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para multiplicar, por ejemplo, 32 por 256? Lo volvemos a descomponer, ¿no? En potencia. ¿Cómo? Que lo volvemos a descomponer como hicimos antes en potencia. Lo volvemos a descomponer con potencias. En este caso tendríamos que ampliar la tabla porque no tenemos ninguna potencia que llegue a 256. Es decir, tendríamos que ampliar y ver qué potencia de 2 nos da igual a 256. Sabemos que la de 32 es 2 elevado a 5, sí. 2 elevado a 5. ¿Y 256 cuál sería? Pues voy a decir una burrada, 2 elevado a 8, ¿puede ser? 2 elevado a 8, ¿puede ser? 2 elevado a 8. Fijaos que si no multiplicamos 64 por 2 nos dará 128 y si multiplicamos 128 por 2 nos dará 256. O sea que 256 es 2 elevado a 8. ¿De acuerdo? Claro, una vez que tenemos esa descomposición, lo que hacemos es ir a la sucesión aritmética, que en este caso no la tenemos ampliada, pero es muy sencillo, porque tendremos 5 más 8, que sería 13. Y al final esto sería 2 elevado a 13. Y tendríamos que averiguar en la fila de abajo, o sea, tendríamos que buscar en la fila de la sucesión aritmética el número 13 y ver su correspondiente en la sucesión geométrica al número 13, al 2 elevado a 13. Entonces, de esta manera podemos multiplicar números cada vez más grandes siempre que tengamos la tabla lo suficientemente ampliada, ¿vale? Pues vamos a seguir progresando. Como veis, la idea es partir de una idea sencilla e ir cada vez complicándola más. Podríamos, por ejemplo, también, en lugar de hacer multiplicaciones, hacer divisiones. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, 256 entre 32? Pues haríamos lo mismo que antes, pero en este caso no se suma del 45 que se ve. Entonces tenemos 256 entre 32, que primero miraríamos el 256, que antes hemos dicho que era 2 elevado a 8. Luego el 32, que en este caso si lo tenemos en la tabla es 2 elevado a 5. Tendríamos que dividir 2 elevado a 8 entre 2 elevado a 5. ¿Cómo haríamos eso? Restando. Esto sería 2 elevado a 8 menos 5, que sería 2 al cubo. Entonces miramos en la tabla qué hay debajo del 3 y vemos que es un 8. Así que nos resulta esto igual a 8. ¿Vale? Fijaos que una división que podría ser complicada para los niños sobre todo, porque es una división por un número de 2 cifras, pues al final lo podemos resolver de una manera muy sencilla. Pasemos entonces al siguiente.
Vamos a ir complicándolo un poco más cada vez. Ahora queremos hacer 4 al cubo. Queremos calcular 4 al cubo. ¿Qué haríamos? Lo mismo, descomponemos el 4, ¿no? Descomponemos el 4 en 2 al cuadrado y lo elevamos a 3. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Multiplicamos el 2 y el 3 y nos da 2 elevado a 6. Miramos en la tabla y 2 elevado a 6 es 64. Así que ya tenemos cuál es 4 al cubo. ¿Vale? Entonces seguimos realizando, podemos hacer más operaciones. Vemos que no solamente nos limitamos a las multiplicaciones, sino que podemos hacer divisiones, podemos hacer potencias y podemos hacer raíces. Por ejemplo, la raíz cuarta de 256. ¿Cómo la haríamos? Pues podemos otra vez cambiar el 256. 256 lo escribimos como una potencia, que era 2 elevado a 8, y tendremos que hacer la raíz cuarta de 2 elevado a 8. Después podemos quitar la raíz y poner el 4. Exacto. Lo escribimos como 8 cuartos, la raíz cuarta de 2 octavos es 2 elevado a 8 cuartos, que sería 2 al cuadrado. Esta es muy sencilla, no hace falta ni mirar en la tabla. Sería 4. Y hemos calculado una raíz cuarta de 256, no una raíz cuadrada, sino una raíz cuarta. Podríamos hacer más operaciones, ¿de acuerdo? Pero esta es la idea un poco que se le ocurrió a Stiefel para realizar operaciones con números grandes. Cuando los números son muy grandes, si yo tengo una tabla de este tipo de potencias de 2, bueno, pues puedo transformar una operación un poco complicada en otra más sencilla. Puedo transformar multiplicaciones en sumas, divisiones en restas, potencias a la potencia en multiplicaciones y raíces en divisiones. ¿De acuerdo? Esa era la idea un poco que manejaba Stiefel. Claro, podemos preguntarnos, bueno, tengo aquí, ¿qué reglas son las que hemos utilizado para resolver estas operaciones, ¿no? Para realizar estos cálculos? Entonces, estas reglas tienen que ver con las reglas habituales de los logaritmos que nos dicen que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos, el logaritmo de una potencia de i elevado a a, por ejemplo, es igual a a por el logaritmo de i, ¿vale? Entonces es un poco lo que estamos utilizando, las propiedades. Pero en definitiva le estamos dando sentido a estas propiedades. No son propiedades que los alumnos tienen que memorizar o tienen que aplicar simplemente, sino que tienen que deducir a través un poco pues, de la tabla que estamos utilizando. No sé si alguien tiene alguna duda de esta primera inmersión en la historia. Yo creo que es relativamente sencilla, ¿no? El método era curioso, ¿no? De cómo transformar cálculos complicados en otros cálculos más sencillos. Tenemos que ser conscientes que en esta época, en la época del siglo XV, siglo XVI, pues es la época en la que se necesitaban realizar muchos cálculos para cuestiones relacionadas con la navegación, cuestiones relacionadas con la astronomía. Entonces los matemáticos tenían que hacer, o la gente que se dedicaba a los cálculos, tenía que hacer cálculos muy complicados, con números complejos, que tenían muchas cifras, y entonces pues necesitaban métodos de resolver esas operaciones, de realizar estos cálculos que fueran relativamente sencillos, que no les diera mucho trabajo. Y entonces, bueno, pues idearon esta manera de transformar, pues eso, multiplicaciones en sumas, divisiones en restas y cosas por el estilo. Bien, pues vamos a seguir un poco más adelante en la historia. Y llegamos a uno de los personajes que más han sido reconocidos
en relación con el mundo este de los logaritmos, que es Neper, ¿de acuerdo? De hecho, la palabra logaritmo neperiano es una derivación del nombre de este matemático, ¿de acuerdo? Y estamos ya, pues eso, mediados del siglo XVI, principios del siglo XVII. Claro, fijaos que la tabla anterior que hemos hecho era una tabla con potencias de 2. Teníamos exponentes positivos, exponentes negativos, pero claro, estamos un poco limitados. Podemos hacer muchos cálculos, pero estamos limitados porque en la sucesión geométrica solamente aparecen potencias de 2. Y claro, estas potencias de 2 cada vez van dando, como son sucesiones geométricas, si vuelvo atrás, como es una sucesión geométrica, pues los saltos de un número al siguiente cada vez van siendo más grandes, ¿de acuerdo? Al principio son pequeños, pues pasamos de 2 a 4, luego de 4 a 8, pero ya el siguiente pasamos de 8 a 16, es decir, nos quedan muchos huecos. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una operación o una multiplicación de 7 por 23, pues no encontramos ni el 7 ni el 23 en la tabla, porque los saltos son muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir avanzando un poco más, creando otros conceptos u otras ideas que se les ocurrieran a los matemáticos para resolver estas cuestiones. Entonces, la tabla de multiplicar los números, pues solo nos sirve un poco para potencias de 2. ¿Qué pasa o cómo se nos ocurriría hacer si quisiéramos multiplicar números como esos que tenemos ahí? El 27 por el 243. Vamos a empezar con algo sencillo. Entonces, a ver qué se nos ocurre para intentar redescubrir qué es lo que hicieron los matemáticos en su época. Tenemos dos números, veis que los he elegido de una determinada manera. Para ver cómo lo podemos resolver. 27 por 243. ¿Qué tienen en común estos dos números? Son potencias de 3. Entonces ahí ya va una pista, ¿vale? No he escogido los números de manera aleatoria, sino que están escogidos con un fin. Entonces, en este caso, ¿qué necesitaríamos? ¿Una? Cambiarlo por potencias de 3. ¿No? Claro, cambiar de potencias de 2 a potencias de 3. O sea, necesitamos una tabla similar a la anterior, pero en que en lugar de tener potencias de 2, tuviera potencias de 3. Claro, no vamos a hacer la tabla porque no lo necesitamos, pero bueno, pues nos podemos ir acercando a esta idea. Sabemos que 27, si lo escribimos como potencia de 3, es igual a 3 al cubo. Y 243 a la quinta. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que antes, lo que hacemos es transformar una multiplicación en una suma. ¿Vale? 3 elevado a 3 más 5, que serían 3 elevado a 8, y luego tendríamos, si tuviéramos la tabla, tendríamos que buscar, a ver en la sucesión aritmética dónde está la posición del número 8 y buscar el correspondiente de la sucesión geométrica que corresponde a 3 elevado a 8, ¿de acuerdo? Entonces, para otros números que sean potencias de 3, necesitamos una tabla que sería de potencias de 3. Claro, pero esto vale para potencias de 3. Y si queremos multiplicar, por ejemplo, 7 por 49, ¿qué necesitaríamos? Otra tabla, pero con potencias de 7, ¿vale? Claro, lo que nos ocurre aquí, podemos empezar a pensar que podríamos tener tablas pues, para potencias de 2, de 3, de 4, de 5, así para sucesivamente. Podríamos tener una lista de tablas con cada uno de los números. Pero
¿y si los números que queremos multiplicar no son potencias del mismo número? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo resolveríamos eso? ¿Vale? Y entonces ahí es donde empezó a intervenir Neper para intentar resolver esta cuestión y que las sucesiones que se construyeran fuesen sucesiones más densas, es decir, que pudiéramos encontrar cualquier par de números en la sucesión geométrica para poder multiplicarlos. Entonces vamos a intentar redescubrir cómo hizo Neper para resolver esta cuestión. Necesitamos entonces una sucesión geométrica. Sabéis que os lo he comentado antes, en la sucesión geométrica tenemos un elemento inicial y luego el resto de los elementos de esa sucesión se obtienen multiplicando siempre por la misma cantidad, que es la que llamamos razón. Si queremos hacer una sucesión lo suficientemente densa como para que todos los números, o casi todos los números, o una gran cantidad de números estén en esa sucesión, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esa sucesión sea lo suficientemente densa? ¿Dependerá del primer número? ¿El que consigamos esa sucesión así densa? ¿Que tenga muchos números? ¿Me explico lo que estoy preguntando? Sí, que la sucesión englobe el mayor número posible de números. Claro. Yo creo que dependerá también de la razón, ¿no? Pero a lo mejor que empiece por un número concreto también. O sea, es lo mismo. Fijaos en las sucesiones que hemos visto antes, teníamos la de la potencia de 2, en la que los saltos van siendo multiplicaciones de 2, empezamos por el 2 y vamos multiplicando por 2, por 2, por 2. La de 3, que vamos multiplicando de 3 en 3, será, ¿cuál será más densa? ¿Cuál tendrá más números? No más números, más densa. ¿La del 2 o la del 3? ¿Dónde serán mayores los saltos? ¿En la del 2 o en la del 3? En la del 3 serán mayores, o sea, a medida que el número inicial crece, y a medida que R crece, pues la sucesión que obtenemos tiene más agujeros, por decirlo de una manera sencilla. Los agujeros son más gordos, más grandes, ahí entran más cantidad de números. Entonces, no nos interesa que R sea un número muy grande. Eso no nos interesa para tener suficientes números dentro de la sucesión. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Neper para hacer esto? Escogió un número, que es el que utilizó como base. Claro, en las sucesiones que hemos nosotros utilizado anteriormente, hemos tenido como base el 2, o como base el 3, o como base el 7, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, en este caso, lo que se le ocurrió fue coger un número como el que tenéis en la pantalla, ¿de acuerdo? El número inicial sería cualquier número y luego lo que hacemos es multiplicar por 10 elevado a 7 por 1 menos, perdón, el número inicial es 10 elevado a 7 y la razón es 1 menos 10 elevado a menos 7 elevado a cualquier exponente, ¿no? Vamos variando los exponentes y vamos obteniendo diferentes números. Fijaos que esta sucesión es un poco diferente de las anteriores, porque en las anteriores empezábamos con un número pequeño y lo íbamos haciendo más grande, ¿no? Íbamos multiplicando por 2, por 2, por 2 y entonces los números iban siendo cada vez más grandes. En esta, al tener un número que va a ser menor que 1, pues al ser la razón menor que 1, pues el número que nos vamos a obtener va a ser cada vez más pequeño. Es decir, vamos a tener una sucesión geométrica decreciente en lugar de una sucesión geométrica creciente como teníamos al principio. ¿De acuerdo? Parece un número muy complicado y os preguntaréis muchas cosas de ese número. Por ejemplo, ¿por qué el 7? ¿Por qué elevarlo a 7? Podíamos haberlo elevado a cualquier número, pero ¿por qué elevarlo a 7?
La razón de elevarlo a 7 es que, como muy bien ha dicho, me parece, al principio María, es que los logaritmos los relacionaron en esa época, como querían hacer los matemáticos, estaban haciendo involucrados en cálculos astronómicos y cálculos de navegación, pues estaban relacionados fundamentalmente con cálculos trigonométricos. Y las tablas trigonométricas que se manejaban en aquella época tenían los resultados de los senos, de los cosenos y demás en números que tenían 7 cifras. ¿De acuerdo? Los números tenían 7 cifras. Y entonces por eso utilizaba 10 elevado a 7 Neper, porque así eliminaba las cifras decimales y le quedaba un número entero, un número natural. ¿De acuerdo? Entonces por eso se utilizaba el número 10 elevado a 7 y precisamente el 7 para eliminar las cifras decimales, ¿no? Y claro, lo que quería era que fuese lo suficientemente densa para que no hubiera muchos agujeros grandes, por decirlo de alguna manera, entre un número y el siguiente. Y por eso utilizó una razón que era menor que 1. Así, de esa manera, cada número y el número siguiente se aproximaban mucho unos con otros. Claro, esto no es, aunque esta es la idea inicial de Neper, la idea que manejó Neper, no es lo que entendemos como logaritmos neperianos, lo que manejamos nosotros como logaritmos neperianos. Y luego ya veremos cuál es el resultado final o qué tiene que ver esto con Neper. Bueno, pues ahora necesitamos la calculadora, bueno, no sé si necesitaremos la calculadora, porque, bueno, pues para ver cómo funciona esta idea, vamos a intentar calcular lo utilizado para llamar o para nombrar el logaritmo de Neper. ¿De acuerdo? N-log significa simplemente el logaritmo de Neper. Entonces vamos a intentar calcular el logaritmo de Neper de 1, con la definición que tenía él, para pues, ver cómo funcionaba esto. Entonces, queremos calcular n log de 1. El logaritmo de Neper, que no es el logaritmo neperiano, sino el logaritmo de Neper, tal y como está definido en ese recuadro, de 1. ¿Vale? Luego ya veréis por qué quiero calcular este número. Entonces, eso, según la definición, será el logaritmo neperiano de ¿qué? El logaritmo de Neper de... En este caso, a sub n es 1. Entonces sería, según esta definición, o sea, a sub n en este caso, si señalo aquí en la pantalla, es 1. Sí, es 1, sí. ¿Vale? Entonces sería el logaritmo Neper de 10 elevado a 7, cada vez me escriben menos, de 10 elevado a 7 por 1, ahora no me escribe, por 10 elevado a menos 7 elevado a 1. ¿De acuerdo? Eso es relativamente sencillo porque si elevamos a 1, pues nos queda n log, perdón. ¿Tenemos otro rotulador que hay por allí? ¿Qué? Tenemos otro rotulador que se pinta menos. Es que yo creo que es porque como he limpiado la pizarra. No, pero yo creo que si la limpio más. Esto es. No, es que al limpiarla de esta manera. No, pero a lo mejor si utilizo otro, sí tienes razón. Vale. Entonces esto será. Ah, pues mira, sí que escribe ahora, ¿eh? Debe de ser que estaba gastado, ¿no? 10 elevado a 7 por, lo voy a escribir aquí otra vez, 10 elevado a menos 7 elevado a 1.
¿vale? ¿Que sería cuánto? A ver, tenemos que hacer esto. Sí, igual. Esto sería... tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Por 1 menos 10 elevado a menos 7, que sería 1, menos 1 partido de 10 elevado a menos 7, que sería... A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Voy a poner debajo porque si no, no me cabe. Voy a hacer simplemente esto. 3. ¿Vale? Esto simplemente es 0, son 10 millones por 1 menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? ¿Qué sería? 10 millones por, bueno, ya no le pongo el paréntesis, 0,9, 6 y 7, ¿no? Si no me he confundido, sería eso. Es decir, sería 6 y 7. Vale, en definitiva, la cuestión que entraña esto es que el logaritmo de 1, en este caso, no es 0. El logaritmo de Neper de 1 es distinto de 0. Y esta es una de las características que tienen que nosotros cuando manejamos logaritmos, tanto el logaritmo decimal como el logaritmo neperiano, siempre aprendemos, ¿no? Porque sabemos que un número elevado a 0 es 1, ¿de acuerdo? Entonces tendría, uno de los fallos que tenía esta definición de logaritmo de Neper precisamente de Neper, es que era distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces las cosas no funcionan exactamente igual que con los logaritmos que nosotros manejamos y era un inconveniente que tenían los logaritmos de Neper. Entonces, una vez que lo estimamos, sabemos que ese logaritmo es distinto de 0 y, por ejemplo, las propiedades de los logaritmos no son exactamente iguales que las que nosotros manejamos porque el logaritmo de 1 de Neper es distinto de 0. Entonces, en lugar de que el logaritmo de un producto sea igual a la suma de los logaritmos, tenemos que tener en cuenta el logaritmo de 1. Así que este era como si dijéramos un fallo, una de las cuestiones que Neper no tuvo en cuenta a la hora de determinar los logaritmos. Sí que utilizaba lo mismo que hemos utilizado nosotros anteriormente, una sucesión aritmética y una sucesión geométrica, la sucesión geométrica correspondiente, con esta idea, pero en definitiva, pues no se cumplía esta propiedad, ¿vale? Como he dicho antes, la idea, Neper necesitaba los logaritmos para calcular senos, fundamentalmente senos y cosenos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí una representación de los senos, de la idea que tenemos todos del seno de un ángulo. En los momentos o en la época histórica en la que vivía Neper, la definición de seno era un poco diferente de la que tenemos nosotros actualmente, porque como veis en la imagen, en lugar de utilizar simplemente la altura del triángulo pues eso, de que tiene el centro en O y que llega hasta un punto de la circunferencia, solamente el triángulo, pues se utiliza el doble de esa longitud. ¿De acuerdo? Entonces, se definía el seno del ángulo como la mitad de la cuerda del doble del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, en definitiva, es lo mismo que nosotros utilizamos, pero la definición era un poco más complicada.
Una de las cosas que sí que quería traer aquí al taller y que tienen que ver con todo esto es lo que se llama en matemáticas y que tiene un nombre un poco complicado y un poco extraño y un poco que diremos, bueno, esto debe de ser algo pues terrible, ¿no? Son las reglas de prostafiresis. Las reglas de prostafiresis, que en realidad ya las hemos comentado, quizás no le hemos puesto nombre, pero ya las hemos comentado, son aquellas reglas que nos transforman, por ejemplo, sumas en productos en sumas, ¿de acuerdo? Pues para hacer las cosas más sencillas. Estas reglas ya se conocían anteriormente a lo que es el desarrollo del logaritmo, porque se utilizaban, por ejemplo, a la hora de calcular los senos, ¿no? Pues si tenemos ahí el producto de dos senos, lo transformamos en una suma o en una resta, dependiendo de qué multiplicaciones estemos nosotros realizando, o si multiplicamos un seno por un coseno o cosas por el estilo. Estas también son unas reglas que se enseñan en la educación secundaria a los niños y no se le pone nombre, ni tampoco se justifican, ni nada por el estilo, bueno, pero que aparecen ahí. Entonces, estas reglas de prostafiresis son comunes a las razones trigonométricas y también a los logaritmos, ¿de acuerdo? Y esa es un poco la potencia y por qué utilizaban estos matemáticos los logaritmos en relación con los senos. Entonces, como digo, Neper lo que quería hacer era calcular senos y para ello recurría a los logaritmos. Como las tablas que aparecían en ese momento tenían 7 cifras decimales, pues utilizó el 10 elevado a 7 para calcular esos números. Entonces, bueno, ahí tenéis la justificación de por qué utilizaba el 10 elevado a 7. En definitiva, él tenía que calcular senos, pero llegó a la conclusión, como podemos llegar todos nosotros, de que los únicos senos que le interesaban eran los senos que iban desde el seno de 0 hasta el seno de 90, porque los demás se obtienen simplemente pues, por una relación con estos senos, ¿de acuerdo? Simplemente cambiando de cuadrante y ver cómo encajan los senos. Entonces, el centro de atención estaba entre el seno de 0 y el seno de 90 grados. Y entonces, pues para eso necesitaba calcular todos estos senos y como utilizaba el 10 elevado a 7, pues sabemos que 10 elevado a 7 por el seno de 90, como seno de 90 es 1, pues es 10 elevado a 7, y el 10 elevado a 7 por el seno de 1 es 2909. Es decir, lo que quiero llegar con todo esto es que necesitaba una tabla, como las que hemos construido antes, de potencias de la relación entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica que fuera desde el número 2909 hasta 10 millones. O sea que tenía que hacer realmente muchos cálculos con potencias de este tipo que hemos visto que ya son potencias pues grandes. ¿De acuerdo? No sé si queda claro o si hay alguna pregunta por Google Meet o algo así. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, pues que lo haga en cualquier momento, ¿vale? No vamos a hacer nosotros la tabla, ¿de acuerdo? Porque la tabla pues no tiene mucho sentido realizarla, pero bueno, ahí os tengo puesta, en la parte de arriba tenéis la sucesión aritmética, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo, perdón, en la parte de arriba tenéis la sucesión geométrica, no, la sucesión aritmética, y en la parte de abajo tenéis la sucesión geométrica. ¿Veis en este caso que tenemos en la sucesión aritmética? Empezamos por 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a n, ¿de acuerdo? Y en la sucesión geométrica pues tenemos los correspondientes. Entonces, en el caso del 0 tenemos 10 elevado a 7, en el caso del 1 tenemos lo que hemos calculado antes, que eran los 999.999, y así sucesivamente vamos bajando desde el 10 elevado a 7 de una unidad en una unidad. Es decir, que consiguió que la tabla fuera lo suficientemente densa para que estuvieran prácticamente todos los números ahí. Es decir, que si nosotros queremos multiplicar dos números, dividir dos números, los vamos a encontrar en esa tabla. ¿De acuerdo? Pero podemos preguntarnos un montón de cosas acerca de esta tabla. Imaginaos que tuviéramos que hacer estos cálculos ahora.
¿Cuántos términos tendría esa sucesión geométrica? Infinitos, podría. Infinitos. Infinitos no. No, porque no, sí podría tenerlos, sí podría tenerlo, pero no son infinitos porque él solo estaba interesado en los números entre el seno de 90 y el seno de 1, ¿de acuerdo? Entonces eran los números desde 2909 hasta 10 millones. Entonces, efectivamente, el primero es 10 elevado a 7, ¿de acuerdo? Ese sería el primero, pero el último no, así sí hay último en esta cuestión. Podríamos seguir la sucesión geométrica efectivamente hasta el infinito, bueno, si pudiéramos, pero en este caso no le interesaba porque solo quería llegar hasta el seno de 1, 10 elevado a 7 por seno de 1, es decir, hasta el 2909. Entonces tendría que calcular todos esos senos, y tendría que ir completando esa sucesión. Pero en realidad la pregunta tampoco está para responderla, para decir una cantidad tan grande, ¿no?, como puede ser, pero nos podemos imaginar el volumen de trabajo que esto tenía, porque tenía muchos números ahí para calcular pues logaritmos y los senos correspondientes y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que buscar, el hombre en definitiva siempre, y los matemáticos más, siempre han buscado métodos en los que los cálculos tediosos, como podrían ser estos cálculos, pues se fuesen haciendo cada vez más sencillos, ¿de acuerdo? En lugar de hacer tantas cosas, pues vamos a buscar una manera de resolver esto de forma sencilla. Y entonces llegó a la conclusión de que no necesitaba calcular todos esos números, sino que necesitaba solo calcular esas sucesiones y esas relaciones hasta 10 elevado a 7 por el seno de 30. ¿Vale? Solo hasta 10 elevado a 7 por el seno de 30. ¿Por qué? ¿Por qué solo hasta el seno de 30? Si recordamos la trigonometría, el seno de 30, ¿a qué es igual? Es igual a 1/2. ¿Vale? Entonces sería como aproximadamente la mitad, ¿vale? La mitad de la tabla. No exactamente, pero aproximadamente sería la mitad de la tabla. ¿Pero por qué tendría que llegar solamente hasta el seno de 30? Fijaos que, en definitiva, siempre podemos encontrar para cualquier número b para b menor que 10 elevado a 7 menor que 10 elevado a 7 partido 2, que es en realidad 10 elevado a 7 por el seno de 30, para cualquier número que sea menor que ese, siempre podemos encontrar un número a que sea de la forma b por 2 elevado a lo que sea, ¿de acuerdo? Y que sea mayor que 10 elevado a 7 partido 2. O sea, multiplicando por otro número podemos hacerlo mayor, ¿de acuerdo? Y entonces pasamos de la mitad de la tabla de abajo a la mitad de la tabla de arriba. Entonces, lo único que necesitamos en este caso será conocer el logaritmo de a y el logaritmo de 2. Y cualquier otro número lo podemos calcular en función de esos otros. En definitiva, lo que está utilizando son las reglas de prostafiresis, es decir, que si nosotros sabemos los logaritmos de unos números, los podemos utilizar para calcular los logaritmos de otros. Es decir, si tenemos los logaritmos de los números grandes, podemos utilizarlos para logaritmos de otros números que sean más pequeños. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hizo así pues, fue reducir los cálculos, o lo que intentó fue reducir los cálculos pues más o menos a la mitad. Pero aún así tenemos muchos cálculos. Muchos cálculos. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a Neper hacer que esos cálculos fuesen más sencillos? O sea, no más sencillos, sino no tener que hacer tantos cálculos. Entonces, lo que hizo fue que consideró que hacía
los 100 primeros cálculos y luego a partir del 100, pues del número 100, del n igual a 100, pues ibais a ir saltando de 100 en 100, porque podía volver a utilizar las reglas de prostafiresis, que son importantes precisamente porque las podemos utilizar para calcular los logaritmos de unos números a partir de los logaritmos de otros. ¿De acuerdo? Entonces lo que hizo fue calcular de 100 en 100. Entonces utilizó la sucesión original en la que utilizaba las potencias de 7, pero una sucesión secundaria que utilizaba potencias de 10 elevado a 5 y entonces los números iban saltando de 100 en 100. ¿Vale? ¿Veis cómo se las ingeniaba un poco para que los cálculos no fuesen tan complicados? Aún así tenían muchos cálculos que hacer y entonces lo que decidió fue pues seguir reduciendo. ¿De acuerdo? Y de esas dos sucesiones que tenía ahí, pues siguió reduciendo y entonces, pues al final lo redujo utilizando también saltos de 10 en 10. ¿De acuerdo? Y entonces para eso necesitaba pues el 10 elevado a menos 2. Ya que en definitiva fue poco a poco reduciendo la sucesión de cálculos. No vamos a hacer los cálculos, no tiene mucho sentido, pero bueno, para que sepáis un poco cómo fue el proceso para resolver esta situación y que no fuese excesivamente tediosa, ¿no? Que no se dedicara solamente a realizar cálculos. Entonces, Neper se dio cuenta de que lo que necesitaba, como hemos dicho antes, era una sucesión suficientemente densa en la que los números estuviéramos muy próximos unos de otros para que no perdiéramos ningún número por el camino y pudiéramos realizar cálculos con cualquier número. Es decir, que necesitaba, como si dijéramos, una sucesión que fuese casi continua, ¿vale? Que no hubiera salto entre un número y el siguiente, que no existiera el siguiente número. En la sucesión de Neper sí que hay número siguiente, bueno, pero lo que intentó era reducirlo. Y entonces dio una definición del logaritmo que está basada más bien en una definición geométrica. Fijaos que hasta ahora nosotros solo hemos trabajado con números, hemos trabajado con cálculos, todo lo que hemos hecho ha sido desde el punto de vista aritmético. Pero debido a esa necesidad de que la sucesión fuera densa, pues dio una definición desde el punto de vista geométrico, que la tenéis ahí, ¿no? Dice, tenemos un segmento AB, que es de longitud 10 elevado a 7, ya veis por dónde va. En definitiva, lo que está haciendo la definición es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Y tenemos una semirrecta OL, ahí me he confundido, en lugar de HF es la otra semirrecta OL, o sea, tenemos un segmento y una semirrecta. Tenemos un punto en el primer segmento que se mueve a lo largo del segmento, desde el punto A hasta el punto B, y en la velocidad de ese punto inicialmente es de 10 elevado a 7 y luego va decreciendo de tal manera que su velocidad es siempre igual a lo que queda por recorrer. ¿De acuerdo? De esa manera conseguimos que la sucesión sea una sucesión geométrica. Y luego tenemos un punto Q que se mueve sobre la semirrecta OL y ese punto Q siempre tiene una velocidad constante que siempre es igual a 10 elevado a 7, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los dos móviles, el móvil P con velocidad decreciente, el móvil O con velocidad constante, ¿de acuerdo? Y lo que hace Neper es relacionar las dos cosas. En definitiva, en el segmento tenemos una sucesión geométrica y en la semirrecta tenemos una sucesión aritmética. O sea que lo que ha hecho ha sido traducir una situación aritmética en una situación que es simplemente una situación aritmética en una velocidad decreciente y una sucesión aritmética en una velocidad constante, ¿no? Y entonces a partir de ahí define Y como el logaritmo de X. ¿De acuerdo? Bueno, y lo que os decía al principio es, claro, hablamos del logaritmo de Neper, hemos definido lo que entendía Neper por su logaritmo y su logaritmo tenía una base un poco extraña con un 10 elevado a 7 ahí un poco raro que lo necesitaba por la situación en la que se encontraban en ese momento, pero
¿Qué tiene que ver eso con los logaritmos neperianos que nosotros manejamos actualmente? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, vamos a ver en qué consiste la relación entre el logaritmo de Neper y el logaritmo neperiano. Entonces, inicialmente él manejaba la sucesión geométrica con razón 1 menos 10 elevado a menos 7. Si os dais cuenta, aquí en la pantalla lo que hemos hecho ha sido dividir todos los números por 10 elevado a 7, o sea, el coeficiente inicial ya ha desaparecido y tenemos simplemente pues una sucesión con números más pequeños, en lugar de empezar por 10 millones y llegar a 2.900, pues empezamos por 1, luego seguimos con 0 seguido de 9 nueves, de 7 nueves y así sucesivamente. O sea, lo que tenemos son números más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es una progresión de razón 1 menos 10 elevado a menos 7, que ese número es, lo hemos calculado antes, menos 0,001, que es 0,99, o sea, 0, con 6 nueves, ¿no? sí, 6. 0,69, vale. Calculemos, no, bueno, antes que esto, calculemos. Bueno, sí, calculemos 1 partido E. Como tenéis ahí la calculadora, ¿a qué nos da igual 1 partido E? Es que te recuerdas un poquito, pobrecita. ¿Da? 1 partido E. No, Ah, que no tiene E. No, esta no la tiene. Vamos a ver si la del móvil. ¿Y en el móvil tiene? No, creo que en el móvil tampoco. Nos van a matar un poquito. Sí, para el móvil sí tiene aquí. A ver, 1. Voy a mirar con mi móvil a ver si tiene. Una partida. Está aquí, si lo quieres, Maite, te digo el resultado. ¿Ya lo tienes? Sí, creo que sí, 0,36, 78. 0,36, 78. 78, 79. $0,36, 78, 79, 44, 12. 44, 12. 12. Bueno. Ay, perdón. En este caso, lo que hacía Neper es que calculaba su logaritmo de Neper era como el logaritmo 1 partido E, ¿vale? Y, bueno, perdón, el logaritmo, no. El logaritmo de base 1 partido E, ¿de acuerdo? Entonces, el logaritmo que hemos definido antes de Neper es igual a menos 1 partido el logaritmo de Neper, ¿vale? Sí. Hay alguien en el chat, María Camacho, que pone algo, no sé si quiere preguntar algo. Pone, hola, aún. No, fue un error. Escribí sobre algo que tenía escrito. Ah, vale. Solamente quise escribir el resultado de 1 partido E. Sí, 1 partido E, ¿vale? En realidad, el logaritmo de Neper no es exactamente lo que nosotros llamamos logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? Sino que la base que él utilizaba era aproximadamente 1 partido E, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea. Bien, como hemos visto, vamos a seguir con otra cuestión. Un problema de los logaritmos de Neper era que el logaritmo de 1 era distinto de 0. Entonces, Neper se puso en contacto con otro matemático de la época que se llamaba Henry Briggs.
que también estaba dedicado a este tipo de cuestiones, sobre todo a realizar tablas de esta índole, y le dijo que, bueno, a ver cómo lo arreglaba, definitiva. Y entonces, pues lo que hizo Briggs fue una tabla de antilogaritmos de base 10, que en definitiva son los logaritmos que nosotros utilizamos habitualmente, ¿no? Los logaritmos que llamamos decimales, ¿de acuerdo? Entonces, Briggs fue el primero que estableció una tabla que él llamaba en realidad tabla de antilogaritmos, pero que tenía una base de base 10, ¿de acuerdo? Entonces, para realizar los cálculos tenemos pues esa tabla para que veáis un poco cómo lo manejaba Briggs. En definitiva, lo que utilizaba son las mismas reglas que hemos visto pues desde el principio, ¿no? Entonces, él lo que quería asegurarse era que el logaritmo de 1 fuese 0. Y vamos a ver pues si lo logró o si no logró que el logaritmo de 1 fuese 0, ¿no? Entonces, tenemos ahí una tabla. Si veis, empezamos con el 10. El logaritmo de 10, como era un logaritmo de base 10 decimal, entonces es 1, porque es 10 elevado a 1. Si tenemos 10, bueno, aquí he puesto lo que son las potencias, en los que son potencias con exponente fraccionario, en las que el exponente siempre es un, perdón, si en el exponente el denominador siempre es 8, ¿de acuerdo? Entonces vamos haciendo las diferentes potencias de 8. Entonces, 10 elevado, la primera sería 10 elevado a 7 octavos, ¿no? Tenemos que calcular en este caso el logaritmo, ¿de acuerdo? Si tenemos 10 elevado a 7 octavos, ¿cuál sería el logaritmo? 7 octavos por el logaritmo de 10, que es como el logaritmo de 10 es 1, pues nos da 7 octavos, que es igual, que mire, tenéis la calculadora ahí, ¿no? 0,875. 800. Sí. 35. 75. 75. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí el primero de los logaritmos. Vamos a calcular el segundo, que es el logaritmo de 6 octavos, que son 3 cuartos. Sería igual a 3 cuartos por el logaritmo de 10, que sería 3 cuartos, o sea, 0,75. ¿No? Vemos que va bajando, ¿ya? Va disminuyendo. Nos vamos como estamos calculando potencias con exponentes fraccionarios que son fracciones menores que 1, pues vamos a ir disminuyendo cada vez más. El siguiente sería logaritmo de 10 elevado a 5 octavos, que haciendo lo mismo que antes, sería 5 octavos por logaritmo de 10, es decir, 5 octavos, 0,625. 0,625. ¿Vale? Seguimos disminuyendo, ¿veis? Que nos vamos cada vez, va siendo más pequeño el logaritmo. El siguiente sería el logaritmo de 10 elevado a 4 octavos, que son 2 cuartos. Bueno, un medio, ¿no? Que es un medio logaritmo de 10, o sea, un medio que es 0,5. Este es sencillo. El siguiente sería el logaritmo 4 octavos de 10, 3 octavos, ¿no? 3 octavos, logaritmo de 10, 3 octavos, que nos da 0,375. 375. ¿Vale? Más pequeño. Llegamos al 2 octavos o un cuarto. Un cuarto, logaritmo de 10, que sería un cuarto, 0,25. Llegamos al logaritmo de un octavo. Un octavo, logaritmo de 10,
que sería 0,125. 0,50. 0,125. 125. Que entre los cascos, quizás ni oigo, casi que me los tengo que quitar, ¿no? 0,125. Entonces ya el último, tendríamos el que nos da 1, 10 elevado a 0, el logaritmo de 10 elevado a 0, 10 elevado a 0, ¿no? 1/8. No, el logaritmo de 10, que sería 1. ¿Vale? Que sería el exponente, ¿no? Entonces ya vemos cómo construía la tabla. Claro, así nos resulta muy sencillo pues ver cuáles son los logaritmos de cualquier potencia de 10, ¿de acuerdo? Porque pues simplemente utilizando las reglas de prostafiresis pues resulta muy sencillo ir averiguando los resultados de esos logaritmos. Pero, claro, nos podemos seguir preguntando cosas, ¿no? O sea que siempre hay un pero en todas estas cosas. ¿Qué pasaría si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el logaritmo decimal de 5? ¿Vale? 5, ¿cómo lo escribimos? Como potencia de 10. Pues ya tenemos ahí una complicación, ¿no? Queremos calcular el logaritmo de un número y ya la cuestión de cómo escribir 5 como potencia de 10 pues es más complicada. Bueno, pues lo que hacía Briggs en este caso era que utilizaba una propiedad que dice que si tenemos 3 términos consecutivos de una progresión aritmética, el segundo es la media aritmética de los otros 2. ¿Vale? Y si tenemos 3 términos consecutivos de una progresión geométrica, pues el segundo, el que está en el medio, es igual a la razón geométrica de los otros 2. ¿De acuerdo? O sea que si tenemos ABC, que son términos consecutivos de una sucesión aritmética, B es igual a más C dividido 2. Y si tenemos X y Z, que son términos de una progresión geométrica, pues el del medio Y es la razón geométrica de los otros 2. ¿De acuerdo? Entonces utilizaba esa propiedad. Y vamos entonces a intentar aproximarnos para calcular cómo haremos para calcular el logaritmo decimal de 5, ¿vale? Sin necesidad de darle a la calculadora, ¿vale? Bueno, dándole a la calculadora, pero no a la tecla del logaritmo. Y vamos a calcular el logaritmo de 5. Como digo, Briggs utilizaba una tabla de antilogaritmos, no una tabla de logaritmos, sino de antilogaritmos. Entonces partía de los antilogaritmos y luego calculaba. Y entonces, pues tenemos aquí, para A igual a 1, si tenemos el número 1, pues el logaritmo de 1 es 0. ¿De acuerdo? Que era lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, lo que hicimos antes. Y si tenemos B igual a 10, su logaritmo es 1. ¿De acuerdo? Ahora, claro, el número 5 está a mitad de camino entre el 1 y el 10. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar esa propiedad de que está a medio camino entre uno y otro para intentar aproximarnos al logaritmo de 5. Entonces, lo que hacemos es calcular un término intermedio entre uno y otro, entre A y B, ¿de acuerdo? Y cogemos la media aritmética, lo que hemos dicho antes, entre A y B, y entonces tenemos que un medio de A más B nos va a dar 0,5. Vamos a intentar hacerlo en la pizarra para que quede más claro. Entonces, tenemos que para A igual a 1, pues si tenemos el número 1, su logaritmo nos da 0, y si tenemos el 10, su logaritmo es 1. Y entonces ahora vamos a coger la media de estos dos
Bueno, en la fila de la izquierda tendremos la sucesión geométrica y en la fila de la derecha tendremos la sucesión aritmética, ¿de acuerdo? Entonces, a la fila de la izquierda le aplicamos la propiedad de la progresión geométrica y a la de la derecha la propiedad de la progresión aritmética, ¿no? Y entonces, aquí calculamos la media entre 0 y 1, que nos da 0,5, ¿vale? Y la media entre 10 y 1, bueno, la raíz de 10 por 1, que sería la raíz de 10, que nos da, por ahí tendréis la calculadora. Sí, voy a Voy a poner un poco más para acá, quizás. Ahí, 3,16. Bueno, no hace falta. No. Con 3,16 nos vale. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el 1, el 10 y el 3,16. ¿Vale? El 5 pues está entre 10 y 3,16. No es ni uno ni otro, sino que está a caballo entre los dos. Entonces tendremos que volver a hacer el proceso otra vez. Entonces tenemos que hacer la media aritmética. 1 más 0,5 dividido 2, que es 1,5 dividido 2, que es 0,75, ¿no? Y tenemos que hacer la media geométrica entre 10 y 3,16. En este caso lo estamos haciendo aproximado, pero bueno, nos da raíz cuadrada de 31,6, que nos sale 31,6, ¿no? $5,621. 5,621. O sea que nos vamos aproximando a 5. ¿Veis cómo va funcionando la propiedad? Vamos a hacer otro paso más, ¿vale? Por si acaso podemos aproximarnos. Pero ya sabemos más o menos que el logaritmo de 5 está aproximadamente cerca de 0,75. No lo vamos a calcular exactamente porque van a ser todo aproximaciones, pero bueno, ya nos podemos hacer una idea de cómo se realiza este proceso. Claro, habría que hacer muchas iteraciones de esta cuestión. Entonces, el siguiente, como 5 está entre 3,16 y 5,621, pues tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 3,16 por 5,621 por un lado, y aquí la media aritmética entre 0,5 y 0,75. ¿No? Que nos da 0,6, 2, 4, 5, 1, 10, 0,625. Tenemos que multiplicar 3,16 por 5,621. $4,21. 4,21. 45. Vale. En este caso nos hemos quedado por debajo del 5, ¿de acuerdo? Entonces veis que siempre con los dos últimos números tenemos que hacer la progresión geométrica y con los dos últimos números tenemos que hacer la progresión aritmética. Así sucesivamente podríamos seguir haciendo iteraciones y nos iríamos aproximando. Ya sabemos que el logaritmo de 5 está entre 0,75 y 0,625, entre esos dos números. Y podemos seguir calculando, podemos seguir aproximando, pues cómo podríamos llegar hasta el logaritmo de 5. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo es el proceso? Tampoco yo creo que tenga mayor interés seguir insistiendo en esta cuestión, pero bueno, pues nos vamos aproximando ya al logaritmo de un número que ya es pues un poco complicado, perdón.
Bien, y para terminar ya, pues vamos a ver la última actividad que tengo preparada para esta cuestión, que tiene que ver con el área bajo una curva. ¿De acuerdo? Hemos dado un salto, ya estamos casi en el siglo, pues sí, casi en el siglo XVII, y entonces el logaritmo se va a relacionar con otro aspecto diferente. Veis que vamos viendo diferentes aspectos que se van complementando unos con otros, ¿de acuerdo? Van pues aportando nuevas ideas por las necesidades que tenían los matemáticos de hacer los cálculos cada vez más exactos, ¿no? Y de tener la posibilidad de realizar todos esos cálculos. Entonces, pues en Gregorio de San Vicente lo que descubrió fue lo siguiente, que si nosotros tenemos una hipérbola, ¿de acuerdo? No sé si os acordáis de la hipérbola, en este caso tenemos la función igual a 1 partido x, y ahí tenéis la gráfica de esa función. Pues descubrió Gregorio de San Vicente que cuando nosotros buscamos el área bajo la curva, ¿vale?, de dos regiones, como veis ahí, que están marcadas como un poco sombreadas en la pantalla, y están divididas por dos líneas, pues una línea A y una línea B y el eje Y. Bueno, pues si los segmentos que están en el eje X están en proporción geométrica, ¿de acuerdo? La longitud de esos segmentos pues se da en proporción geométrica, pues resulta que las áreas esas son iguales. ¿De acuerdo? Ahí está solamente con dos áreas, pero si nosotros tenemos tres, por ejemplo, podemos ver OK, OL, OM y ON, ¿vale?, que son términos de una progresión geométrica, y calculamos las áreas que hay bajo la curva de esas regiones que están determinadas por el eje X y luego las rectas verticales y la curva, pues entonces esas áreas van siendo iguales. ¿De acuerdo? En definitiva, ¿qué estaba haciendo? Descubrió que nosotros en esa curva podemos establecer una relación entre una progresión geométrica, que es la progresión de los segmentos que aparecen en el eje de abscisas, y una sucesión aritmética, que es la medida de las áreas de las regiones, ¿de acuerdo? Porque esas regiones se van acumulando, son iguales, y entonces una más otra, pues entonces van teniendo una sucesión, van formando una sucesión aritmética. Y resulta que San Vicente descubrió que esas áreas eran iguales. Que fue un descubrimiento interesante, porque entonces los logaritmos se podían calcular a partir no solamente de las tablas que hemos visto anteriormente, sino a través de áreas bajo una curva. Claro, esto necesita un proceso más complicado porque necesita integración, pero nos podemos ir aproximando. Podemos ver que esas áreas son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y entonces podemos definir el logaritmo neperiano, en este caso, porque está asociada a esta curva, como el área precisamente de esas regiones, ¿de acuerdo? Si el número es mayor que 1, pues entonces sería el área de esa región, y si está entre 0 y 1, tendríamos que cambiarle el signo. Con esta definición podemos comprobar que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que tenemos que hacer es sumar áreas. O sea, nosotros multiplicamos en el eje de abscisas, pero luego a la hora de calcular los logaritmos, pues estamos calculando áreas. Voy a parar un momento porque me está picando la garganta de tanto hablar. Entonces, en definitiva, esta definición fue muy interesante, o este descubrimiento fue interesante porque ya se conectaba con otras cosas, no solamente con las sucesiones, sino que al relacionarlo con una curva, fijaos que ahí tenemos todos los puntos. Ya tenemos la sucesión lo suficientemente densa. Está totalmente densa, ¿de acuerdo? Porque ahí están todos los puntos todos los números que nos podemos imaginar.
Es decir, podemos tener números naturales, números fraccionarios, números irracionales. Entonces, eso amplió las posibilidades de cálculo de los logaritmos. Y las demostraciones de las propiedades de los logaritmos son sencillas porque simplemente se basan en el cálculo de las áreas bajo la curva. Entonces, simplemente pues, es calcular el área, cuánto mide. Para calcular el área podemos utilizar la construcción, o sea, la división de cada uno de los intervalos en subintervalos cada vez más pequeños y luego construir los rectángulos para ir aproximando las áreas bajo la curva. Bien, y para terminar, como os decía, vamos a intentar dar una definición o ver cómo se puede construir o cómo se puede obtener el número E a partir precisamente de esa curva. En este caso, aunque pone que es una actividad, no os lo voy a poner como actividad porque, bueno, pues llevaría bastante tiempo, pero bueno, aquí tenemos una manera de ir aproximándonos a la idea del número E. Entonces, el número E sería, como el E sería la base del logaritmo neperiano, sería aquel en el cual el área bajo la curva sería exactamente, la región del área bajo la curva sería exactamente igual a 1. Es decir, que si nosotros cogemos el área entre 1 y E, ese área bajo la curva tiene que darnos exactamente igual a 1. Claro, si nosotros lo que hacemos es lo que os he dicho antes, subdividir el intervalo en n subintervalos iguales. Y entonces luego para calcular el área irlo aproximando mediante rectángulos. Entonces tendremos para calcular ese área. Entonces los extremos de los subintervalos los escogemos para que cumplan la propiedad que hemos visto antes de Sant-Gregori. ¿De acuerdo? Que los términos en el eje de abscisas, en el eje X, pues estén en progresión geométrica. Entonces, claro, si nosotros empezamos por 1, pues cogemos una R que sea igual a la raíz enésima de E, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ir multiplicando por esa razón, ¿de acuerdo? Y entonces así vamos a ir obteniendo los diferentes términos de la sucesión. El último será R elevado a N, que será exactamente E. Entonces vamos desde 1 hasta E. Y así hacemos la subdivisión. No son intervalos en los que la división de los subintervalos son iguales, sino que van estando en progresión geométrica, perdón. Y luego calculamos las alturas de esos rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces las alturas, como llegan hasta la curva, pues y la curva es igual a 1 partido X, pues entonces van a ser esa otra sucesión. 1 partido R, 1 partido R cuadrado, así sucesivamente. Vamos a ir teniendo los diferentes términos. Así que el área de los rectángulos será la base por la altura. La base es la primera de las sucesiones y la altura es la segunda de las sucesiones. Entonces tendremos que cada uno de los rectángulos será n por r menos 1 o menos lo que sea, r menos 1, ¿vale? Porque es el número anterior. Entonces es n por la raíz enésima de e menos 1. No sé si voy deprisa o lo vais siguiendo, ¿vale? Y entonces, a medida que n va siendo grande, entonces eso se va aproximando cada vez más, porque los rectángulos van siendo cada vez más pequeños, más estrechitos todos, pues se va aproximando cada vez más al área bajo la curva esa. Y entonces tendremos que al final el área, hemos dicho que tiene que ser igual a 1. Es decir, n por la raíz enésima de e menos 1 tiene que ser aproximadamente 1. Entonces, la raíz enésima de e menos 1 tiene que ser 1 partido n y la raíz enésima tiene que ser, o sea, eso simplemente es ir despejando poco a poco así hasta que despejamos e. Y entonces e al final se convierte en el límite de esa sucesión de 1 más 1 partido n elevado a n. Y esto, la idea era que coincidiera
con el vídeo que había puesto en la diapositiva en la que aparecía el vídeo, en la que se hablaba precisamente de esta sucesión. Lo que pasa es que como no hemos podido acceder al vídeo, pero imagino que desde casa que sí que se podrá acceder y lo podéis ver en cualquier momento, pues luego podréis encajar una cosa con otra. Y entonces así se define esa sucesión, de acuerdo a la sucesión que determina el número E, que es como se definió originalmente ese número. Bueno, ahí lo que tenéis simplemente para terminar son algunas de las definiciones que han aparecido y que hemos visto a lo largo de la historia en torno al logaritmo, ¿no? Que es una relación entre una progresión aritmética y una progresión geométrica, que es lo primero que hicimos, que puede ser también la manera de contar las divisiones hasta llegar a 1, de acuerdo como vamos contando esas divisiones, en lugar de multiplicaciones, hacerlo con divisiones, exactamente igual, que es el área bajo una curva, que es lo que hemos visto ahora, o la última de las definiciones que dio Cochilla, esto es más avanzado en el siglo XIX, que es la única curva que cumple esa relación funcional que tenéis ahí, pero que es la más elaborada. No quería llegar hasta el siglo XIX, sino centrarme más en los orígenes del logaritmo para que vierais la riqueza matemática que tiene este concepto y cómo cosas sencillas se pueden realizar en torno a los logaritmos para que los alumnos entiendan lo que es el logaritmo y cuál era la justificación de utilizar el logaritmo, porque aparecieron los logaritmos en la historia de la matemática y cuál era su razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esa era la idea del taller de hoy. Ha sido como una mezcla entre presentación y cálculos y demás, pues para que se pudiera hacer desde casa, pudiéramos hacer alguna cosa desde aquí, tampoco necesitáramos muchas intervenciones para no liar demasiado la cosa, ¿no? Porque es complejo, pero simplemente, bueno, pues la idea era presentar los logaritmos desde un punto de vista diferente que no tuviera que ver solo y exclusivamente con utilizar una tecla en la calculadora. Entonces, nada más, si hay alguna pregunta que queráis hacer, o bien aquí, o bien desde casa, desde la oficina, desde el ordenador, pues nada, estoy a vuestra disposición. No sé si aparecerá alguna pregunta en el chat. O... Sí, creo que Matías va a preguntar algo. Digo la cámara, al menos. Oye, Matías, que ya no puedo poner. Hola. Hola. Muchas gracias, Maite. Me ha resultado muy interesante la presentación. Es difícil de seguir en algunos momentos, Sí. entre otras cosas porque no tenemos la pizarra que la podemos ver cuando vas escribiendo y vas rellenando los números. Al menos no se puede ver porque no está compartida la pantalla, pero bueno, son las cuestiones estas técnicas que ocurren. Pero sí quería preguntarte una cosa. Quería preguntarte si, claro, todas estas actividades que tú propones, por ejemplo, si lo haces con tecnología, avanzaríamos muchísimo y rápidamente. Quiero decir, por ejemplo, todas esas tablas con un Excel se construyen rápido. Nada. O, por ejemplo, la representación geométrica y esas áreas que aparecen si usamos el sistema de geometría dinámica GeoGebra, también te ayuda a agilizar y a comprender todo eso. Mi pregunta es, ¿lo han usado alumnos? ¿Ha hecho alguna experiencia, alguna investigación que conecte ese aspecto que me parece muy interesante, ese aspecto epistemológico del concepto del logaritmo con la enseñanza? A ver, porque aquí no oís, ¿verdad? No, entonces, Matías pregunta que, bueno, primero dice que ha sido difícil seguir el taller porque no ven la pantalla, la pizarra. Es que no me he dado cuenta, la verdad ha sido culpa mía, porque yo he visto el ordenador que se está utilizando aquí desde la tecnología y entonces veía que se estaba grabando esta zona de la pizarra, de las mesas, y entonces yo pensé, la verdad ha sido culpa mía, pensé que si se veía la pizarra. Se veía lo que tenían que picar en la pantalla de la camarita. Ah, que dicen que teníais que picar en la pantalla de la cámara. La presentación para ver lo que estás haciendo tú.
Vale, en la vale. pantalla. Son dos cosas diferentes. Una es la de claro, eso es complicado. Hay dos presentaciones, una que es la presentación de PowerPoint y otra que es la cámara que está grabando. Entonces había que cambiar de una a otra. Entonces eso es complicado, a lo mejor lo teníamos que haber dicho desde el principio, bueno, ha sido un fallo y entonces dice que ha sido complicado un poco pues seguir la explicación porque no se veían los cálculos que se estaban que nosotros realizando en la podemos cambiar pantalla. la presentación. Pero bueno, a ver, es que me pongo los cascos porque estaba escuchando algo. Y luego en la segunda parte decía Matías que si había intentado hacer esto, porque claro, esto haciéndolo así a mano, he querido hacerlo a mano para que vierais cómo se podía hacer de una manera sencilla, simplemente utilizando una calculadora. Bueno, pues se podía hacer perfectamente, pero si no se podía haber hecho, pues utilizando software y utilizando ya pues los ordenadores. Por ejemplo, para hacer las tablas, pues se pueden hacer con una tabla Excel y entonces pues simplemente extender la tabla y se hacen los cálculos muy rápidos. O para hacer los cálculos, por ejemplo, de las áreas bajo las curvas, pues se puede utilizar un software de geometría dinámica que te calcule las áreas y se va haciendo perfectamente. Entonces, claro, eso es muy interesante y era la idea inicial del taller. Esa era la idea inicial. Lo que pasa es que, dadas las situaciones, la situación en la que nos encontrábamos, pues tampoco sabía si se podía utilizar aquí ordenador, si había que cargar el software previamente y todo ese tipo de cosas. Y entonces, por eso he querido un poco hacerlo a mano. Entonces, me preguntaba que si lo había hecho, lo había intentado hacer alguna vez y la respuesta es no. No lo he hecho nunca con alumnos de ningún tipo, ni siquiera tal y como está hecho en esta ecuación, porque es totalmente nuevo para esta situación, o sea, ha sido generado para esta conmemoración y este aniversario. Entonces, es la primera vez que pongo en marcha este taller, que lo realizo. La idea era realizarlo también con mis alumnos del máster de formación de profesores de secundaria, que tengo una asignatura de la historia de la matemática con ellos. Entonces me servía esto un poco de ensayo para luego practicar con ellos, ¿no? Entonces no lo he hecho ni hacerlo ni con calculadoras, ni a mano, ni con tecnología, sino que es totalmente nuevo. Entonces no sé cómo funcionará, pero que yo creo que sí que puede ser interesante y pues se pueden hacer mucho más cosas, incluso avanzar más a lo largo de la historia para ver otro tipo de cosas. Muy bien, gracias. Pero la pregunta es, vamos a ver, por lo que dice, ¿se podía haber cambiado y ver la grabación de la pizarra directamente en la misma pantalla? ¿Nosotros podíamos verlo? Sí, eso me dicen aquí, el técnico me está diciendo que es que simplemente había que cambiar de presentación, o sea, en lugar de utilizar la presentación de PowerPoint y tal, utilizar la presentación de la grabación. ¿Pero quién? ¿Nosotros? Sí, vosotros. Claro, con la imagen. Sí, vosotros teníais que haber cambiado de presentador. O sea, en lugar de haber utilizado mi presentación, o sea, de seleccionarme a mí, pues teníais que haber seleccionado a otra persona que es la que está grabando. ¿En el mosaico de imágenes? ¿En dónde? En el mosaico de imágenes. Y otra emitiendo la imagen presencial de la sala, de la pizarra. Dice que en el mosaico de imágenes decía que se podía seleccionar, según queríais una u otra. Pero eso es verdad que se tenía que haber indicado, a lo mejor sí. Yo pensé que es que se estaba viendo y no me daba cuenta. No me di cuenta porque yo lo había visto cómo se veía desde el ordenador de aquí, de la grabación, y entonces pensé que se estaba viendo la pizarra y por eso me atreví a escribir en la pizarra. ¿Vale? Ya lo tengo, ya lo tengo. Vale, dice que ya lo tiene, ya descubrió cómo lo ha hecho, cómo se hacía. Imagino que para el resto de los participantes habrá sido más o menos similar, a no ser que alguno haya querido cacharrear y ver cómo podía hacer, y entonces, porque si no, imagino que habrá habido como huecos mientras estaba escribiendo en la pizarra, pues momentos. Pero bueno, también es una manera de que no sea yo la que hiciera las cosas, sino que cada uno lo podía hacer en casa, porque lo que estaba haciendo yo, pues se podía hacer pues con un papel, igual que se estaba haciendo aquí, claro. Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer estar aquí.
Y bueno, espero que haya gustado y que, bueno, pues se haya dado una visión diferente de lo que es el logaritmo, ¿no? Con otro tipo de cuestiones que están relacionadas y que a veces pues en la enseñanza no calan. También la idea era un poco ver qué es lo que podía aportar la historia de la matemática a la enseñanza, ¿no? No sé si alguien más quiere alguna pregunta. Si alguien más quiere intervenir. Pues nada, pues muchas gracias entonces. Dice Matías que muchas gracias y a vosotros, la verdad.